Qué gusto saludarlos este día. Qué bueno saber encontrarme con ustedes y compartirles una reflexión más de la palabra de Dios. Encontramos en el libro de Apocalipsis ese mensaje a las iglesias que es muy importante para los días de hoy. Le invitamos para que nos acompañe y que comparta esta transmisión, porque hay gente que puede ser bendecida, edificada, llevada al propósito de Dios, y usted y yo estamos con esa encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nos acompaña. Queremos pedirle en el nombre del Señor que oremos por esta transmisión. Oremos que el Señor nos dirija, podamos recibir esa revelación que Dios tiene para nuestras vidas y podamos seguir adelante con ánimo, con el entusiasmo, ese entusiasmo que precisamente es Dios quien lo produce en nuestra vida para seguir adelante. Dios me los bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija, pero también pediré al Señor que tome su necesidad, que tome su angustia, su ansiedad, su problema. Dios es fiel y Dios sabe cómo moverse, cómo obrar y cómo llevarnos a su propósito. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y declaramos tu grandeza. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos acompañes en esta reunión, pero también, Señor, rogamos por cada familia y cada persona que estará conectándose, Señor, a esta transmisión. Toma en tus manos, mi Señor Jesús, cada necesidad de tus hijos y glorifícate, Padre. Queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir confiando en tus promesas y por lo tanto, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante porque tu palabra nos dice que tú tienes tu oído atento a nuestra necesidad. Bendigo cada persona y cada familia. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo y te ruego, Señor, que tomes, Señor, esa necesidad y glorifiques tu nombre. Si hay algún enfermo, Señor, te ruego que tú obres, Padre, tocando sus vidas, tocando sus cuerpos y trayendo esa salud, Señor, trayendo esa restauración, esa sanidad que viene de ti. Padre, encomendamos a ti, Señor, nuestra necesidad y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos que nos dirijas y que tu Espíritu Santo, Señor, tome dirección y nos lleve, Señor, en tu propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos este día. Queremos seguir con nuestra reflexión sobre las cartas enviadas, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo mismo a las iglesias que estaban en Asia Menor, ¿verdad? Esas 7 iglesias tan representativas de la iglesia en general, de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos a considerar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta vez estamos considerando a esta iglesia, la iglesia en Tiatira, que fue una iglesia engañada por el enemigo, engañada por las mismas fuerzas de la oscuridad, ¿verdad? Una iglesia que enfrentó, vivió y permitió la oscuridad aún dentro de su seno, lo cual el Señor Jesús pues les llama la atención fuertemente, ¿verdad? Y encontramos pues el día de hoy a esta ciudad de Teatira, ¿verdad? Teatira significa el sacrificio aromático o el sacrificio continuo. Eh, y vemos aquí pues hay parte de esto, hermanos, cumpliéndose, ¿verdad? Pero desgraciadamente ese sacrificio muchas veces era dedicado a ídolos que esta ciudad admitió dentro de su seno. Tiatira, aquí estamos viendo una foto que contrasta entre ruinas y la actualidad de esta ciudad, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí, hermanos, esta
una fotografía que nos da una idea, ¿verdad?, de lo que todavía resta de aquellos lugares, ¿verdad?, de aquel pueblo de Teatira, que en los tiempos que se escribió esta carta eran alrededor de 30,000 gentes. Actualmente esta ciudad se llama Akhisar, está en Turquía, tiene casi 40,000 habitantes y era parte de la ruta del correo postal o el correo que tenían en el Imperio Romano, ¿verdad? Todas las comunicaciones pasaban por ahí. Era un lugar de movimiento cultural importante, pero también lleno de lugares de adoración idolátrica. Entonces ahí este es uno de los problemas que encara la iglesia precisamente en Tiatira. Estaban conectados con el ocultismo y ídolos que eran plenamente identificados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces encontramos pues una razón para que exista una conexión de parte de Dios, de Jesús mismo, con una de las iglesias de Asia que eran muy importantes en ese tiempo. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que encontramos nosotros declaraciones inmediatas para la iglesia en Teatira. Tiatira, podríamos decir, pues es una de las iglesias que más permitió el pecado de estas 7 y es una iglesia que está siendo llamada fuertemente por el Señor. Tiatira, recordemos también, era un punto de comercio donde se negociaban telas teñidas, ¿verdad? Y esas, ese color, el color púrpura, por eso se señala, ¿verdad? El movimiento de púrpura en el libro de los Hechos. Lidia era una vendedora de púrpura, dice, ¿verdad?, de telas de púrpura. Púrpura es el color rojo fuerte que utilizaban los reyes, ¿verdad?, para indicar su realeza. Entonces, eran las telas más elegantes que había, ¿verdad?, en aquel entonces. Bendito sea el Señor. Entonces, lo primero que encontramos aquí, hermanos, es estamos en el capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis. Y encontramos ese saludo precisamente de Jesús hacia la iglesia de Tiatira. Y está aquí, ¿verdad? Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya hemos dicho que ángel puede ser precisamente un ángel enviado precisamente y directamente por Jesús, pero cuando se habla de mensajero, que es lo que significa la palabra ángel, se puede pensar también en aquel que era el responsable de la congregación. El día de hoy, cada pastor y cada persona responsable de una congregación debe pensar muy bien cómo está la congregación, qué es lo que Dios les está llamando a arreglar, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos en los cuales nos vamos a identificar precisamente con situaciones que Tiatira vivió. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ahorita vamos a ver por qué se señalan estas características tan importantes. Entonces, muy bien, mire, aquí se nos señala a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dejó su trono de gloria, se convirtió en hombre y al mismo tiempo vino a humillarse y dice la Biblia como un sirviente del hombre. Bendito sea el Señor, quien vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, quien nos salva y nos lleva en su propósito, el Hijo de Dios. Es ahora también, aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro intercesor ante el Padre, y esto nos dirige a la persona de Jesucristo precisamente, ¿verdad? Como el Dios hecho carne, ¿verdad? Por eso se le llama el Hijo de Dios. Presenta la divinidad del Señor Jesucristo, quien es heredero de todas las cosas. Y lo describe de la siguiente manera. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que las formas en que se comunicó el Señor Jesús a cada iglesia
variaron de acuerdo al propósito que Dios mismo tenía de comunicar su voluntad para esa congregación. Entonces aquí se está presentando a alguien cuyos ojos son como llama de fuego. Es una mirada que escudriña, representa la ira de Dios, esa mirada fuerte, ¿verdad? Y sin duda que Jesús estaba viendo a los hijos de Dios y al momento de verlos, conoce sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él vería a los hijos de Dios, conocería todo de ellos con el fin de saber dónde estaban y poder llevarlos al propósito de Dios. Pero en esta congregación en Tiatira había pecado. Y por eso encontramos en las palabras de introducción una actitud de juicio de parte de Dios, ¿verdad? La ira de Dios se estaba manifestando ante el pecado que había en Tiatira. Pero también se presenta como aquel que tiene los pies como de bronce. El bronce era el metal usado para hacer obras de arte. Y esta era otra de las cualidades de la gente de la iglesia, perdón, de la ciudad en Tiatira, ¿verdad? Tenían artistas que manejaban el bronce de una forma muy bella, ¿verdad? Pero en este caso se presenta, ¿verdad? A los pies del Señor Jesucristo como bronce pulido, algo que era una obra de arte, algo que avanzaba con propósito, que tenía poder, que tenía autoridad, era el Rey de Reyes que se estaba presentando, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nos recordamos de las obras de arte que hacía este pueblo, recordemos que nosotros también somos una obra de arte en las manos de Dios. Y Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Que Él quiere hacer de nosotros lo más bello, lo mejor. Encontramos pues en este versículo cosas describiendo la actitud del Señor Jesucristo, pero también vamos a seguir adelante y el Señor Jesucristo, al presentarse, hace observaciones positivas y negativas de esta congregación. En el versículo 19 encontramos, yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Qué lindo. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Sin duda, mis hermanos, que el Señor sabe todo lo que hacemos. Qué lindo es eso y cómo nos gozamos cuando servimos a Dios y sabemos que aunque los demás pudieran pues dejar de percibir lo que hacemos para Dios o dejar de reconocer lo que hacemos para Dios, hay un Dios que sabe todo lo que hacemos para la gloria de su nombre y un Dios que nos está viendo, conoce nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio, nuestra paciencia. Bendito sea el Señor. Entonces la iglesia sirve, hermanos, todos los que somos hijos de Dios servimos y todos los que hemos experimentado el amor de Dios, hermano, podemos ver el propósito de Dios cuando servimos a los que nos rodean, podemos expresar el amor de Dios, aquellos que tienen necesidad y Dios nos ha puesto en el mundo precisamente para ser la luz para otros. Entonces, encontramos, hermano, aquí algo muy bello, ¿verdad? Estaba esas obras de amor. Sin duda que no podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados cuando tenemos el amor de Dios, disfrutándolo y gozando de Él. Qué lindo es poder, hermanos, servir a los demás basados en nuestra fe, basados en nuestro amor. Pero también Dios señala paciencia con perseverancia. Me encanta esta frase, ¿verdad? Paciencia con perseverancia. O sea, fíjese, la paciencia es la capacidad de soportar situaciones difíciles, retrasos u oposiciones sin frustración ni enojo. Cómo nos hace falta que tengamos paciencia en los días que estamos viviendo. Pero también encontramos, hermanos, en esas observaciones positivas, encontramos que está la perseverancia, ¿verdad? Y la perseverancia es la disciplina
que nos ayuda a seguir trabajando en una meta o en un propósito, en un tiempo en el cual vamos a seguir adelante a pesar de los obstáculos y de las situaciones. Entonces, en resumen, la paciencia es la calma y tolerancia ante la espera. Y la perseverancia es la tenacidad para continuar adelante. Estas cosas las tenía los hermanos en Tiatira, los que estaban, lógicamente, que eran fieles y seguían sirviendo a Dios. Dios nos llama, mis hermanos, para ser pacientes ante las situaciones y las luchas que este mundo nos presenta día con día. Así es que adelante, mis hermanos, sabiendo que el Señor está con nosotros. Pero luego vienen, después de que Dios les alaba por esas cosas hermosas, Dios les llama la atención y les hace observaciones negativas y les dice, pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino? Qué cosa tremenda. Ellos, perdón, ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Wow, qué tremendo. Miren, hermanos, aquí encontramos que esta era una iglesia que toleraba el pecado y una iglesia que había perdido el discernimiento espiritual. ¿Qué tan importante es esto en los días que estamos viviendo? El nombre Jezabel, que es originalmente en hebreo, lleva connotaciones significativas derivadas de sus raíces bíblicas. Y Jezabel fue una princesa fenicia que se casó con el rey Acab de Israel, introduciendo el culto a Baal. Entonces, fíjense lo que estaba haciendo esta mujer. Entonces, el hecho de introducir adoración a Baal, este dios pagano, hermanos, pues produjo conflictos fuertes con los profetas del Señor, con los profetas de Jehová. El nombre de Jezabel, hermanos, se traduce a menudo como no exaltada o alguien que es impuro. Este nombre se relaciona inclusive con la basura pues está relacionado con aquello que es rechazado por Dios. En la Biblia, hermanos, Jezabel es presentada como la esposa del rey Acab y es conocida por su idolatría y manipulación por el engaño. Este contexto histórico ha influido en la percepción del nombre y llevándolo a simbolizar rasgos asociados con la falsedad y la corrupción moral. Bueno, aquí encontramos, hermano, dice aquí la escritura, permites que esa mujer que se llama a sí mismo profetiza. Miren, se dice profeta, está diciendo el Señor. Entonces, Dios conoce todas las cosas, por eso Dios llama la atención a su pueblo. Por eso, hermanos, cuando nuestros pastores nos llaman la atención, ellos tienen una razón para hacerlo y sobre todo desean que usted y yo vivamos en comunión con Dios, en paz con Dios y vivamos una vida santa preparándonos para la venida del Señor. Entonces, no todo el que se presenta como profeta lo es. Estamos, hermanos, viviendo tiempos de apostasía. Apostasía que se presentan en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, y se empiezan a presentar algunos que se autodenominan profetas o videntes, etcétera. Entonces, mire, les voy a poner un ejemplo. Yo estaba escuchando a una persona en YouTube, una conferencia, pero era una persona, pues, que hablaba con mucha eminencia, muy preparado, ¿verdad? Y bueno, me llamó la atención. También el tema que estaba tocando me llamó la atención, pero entonces me puse a escucharlo críticamente, es decir, a analizar lo que decía en base a lo que ya he recibido como enseñanza de la palabra de Dios durante todos mis años como cristiano, cosa que debemos de hacer cada vez que escuchemos alguna plática en YouTube o en alguna otra fuente. Hermanos, ponga atención y nunca se despegue de lo que usted ha recibido como la base de la palabra de Dios.
Entonces, cuando me pude escuchar así, hermanos, me di cuenta cómo él estaba sembrando una semilla, pues que era fuerte contra la revelación que ya hemos recibido en la Biblia. Desde ese momento dejé de escuchar y dije yo, no, esto no tiene un final como es debido, porque no está basado en lo que la revelación y la palabra de Dios nos ha dejado, ¿verdad? Para tener como base, como fundamento. Entonces, tengamos cuidado con los que publican, ya sea en YouTube o en alguna otra fuente de la red o en algún otro libro. Hermanos, aquellos que publican sin el temor de Dios y sin el conocimiento del Señor. Y cuando digo conocimiento del Señor, es que ellos deben conocer en primer lugar a Cristo como su Salvador. De otra manera, pues no podemos confiar en lo que compartirán, en lo que estarán diciendo. Entonces, muchas profecías, declaraciones de algunos apelan al ego de las personas, entonces así se ganan seguidores tremendos. Hay que tener cuidado y no confundir, hermanos, también el uso de los dones con el ministerio de profeta, porque alguno puede dar de repente una palabra de sabiduría, de ciencia a alguien o al auditorio, etcétera, y no necesariamente es un profeta, no necesariamente es alguien que es escogido por Dios para ese ministerio. Entonces hay que tener cuidado. No podemos traer nada nuevo, hermanos, que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No podemos. Ningún mensaje que no pueda ser defendido por la palabra de Dios, hermanos, debe ser recibido. La Biblia nos trae al balance, al equilibrio, porque es la sabiduría de Dios. Por eso la hemos recibido, hermanos, a pesar de tanta lucha de este libro en todas las edades, hermano, pero hoy lo tenemos gracias a la providencia y al cuidado de Dios. Ah, pero volviendo a la iglesia en Tiatira, hermanos, así como la iglesia en Tiatira, pues había gente que estaba engañada, pero había gente que también permanecía fiel. En toda iglesia habrá gente verdadera, creyentes verdaderos, pero también habrá creyentes que crecen como la cizaña para echar o tratar de echar a perder aquella cosecha que pertenece a Dios. Vamos a seguir adelante. Entonces, hermanos, fíjense lo que pasaba aquí antes de dejar este texto. Dice, ella les enseña a cometer pecado sexual y a cometer alimentos ofrecidos a ídolos. Bueno, ahorita vamos a seguir pensando en esto. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Ah, Dios habla oportunamente para el arrepentimiento, bendito sea el Señor. Por eso el siguiente versículo, ¿verdad? Está diciendo en el versículo 21, yo le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Mire, Dios habla oportunamente para que se arrepientan aquellos que pues están escuchando palabra, pero hacen las cosas a su modo y no se sujetan precisamente a la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes sí van a querer alejarse del pecado, pero en este caso, Jezabel y sus seguidores, hermanos, en lugar de arrepentirse, se mantuvieron en el lecho de la inmoralidad. Por eso dice, la entregaré a una gran tribulación. Hermanos, sabemos que la semana de Daniel se divide en dos partes, ¿verdad? Y en esa primera parte, hermanos, pues conforme vemos las escrituras, encontramos que el pueblo y los escogidos de Dios van a sufrir una persecución, van a sufrir tribulación. Sin embargo, en la segunda parte, hermanos, de esos 7 años, bueno, ya no va a ser el enfoque, la tribulación no se va a enfocar en el pueblo de Dios, sino se va a enfocar, hermanos, en aquellos que han estado en contra de Dios, engañando a los cristianos.
Entonces, encontramos nosotros, hermano, que la tribulación se enfocará en los pecadores y será una tribulación cual nunca ha habido en el mundo. Entonces, amigos que nos escuchan, si ustedes no se han arrepentido de su pecado, es tiempo de arrepentirse ahora. No piense que las cosas van a cambiar en este mundo. Estamos yendo de mal en peor. Arrepiéntase, busca a Dios ahora. Y si viene sufrimiento por seguir al Señor, vale más que suframos un poco, pero no suframos eternamente. No solamente esas personas van a sufrir en esos 3 años y medio, en esa última parte de la tribulación o de los 7 años de Daniel, sino que van a sufrir eternamente, como dice la Escritura. Entonces, yo no sé si usted quiere eso, pero es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar a Dios. Mire, volviendo al punto del engaño de Jezabel, mis hermanos, encontramos en contextos contemporáneos la imagen de Jezabel persiste. Estamos viviendo tiempos en los que, bueno, algunas mujeres, hermano, están reinterpretando el nombre de Jezabel y han buscado reclamar ese nombre, argumentando que Jezabel sirve como un símbolo de fortaleza femenina y desafío contra las normas patriarcales. Oh, qué tremendo. Lo estamos viendo en nuestros días. La mujer usurpa el lugar del hombre, hace lo que quiere, ya no se mide ni vive con temor de Dios, con recato, ¿verdad? Y por lo tanto, pues desgraciadamente los engaños se vuelven a repetir en nuestros días. Lo que sembró Jezabel, pues se está repitiendo. Pero mire, qué tremendo, ¿no? Luego dice, Dios, por lo tanto, los arrojaré en una cama de sufrimiento. La cama de sufrimiento es el lugar donde pecó Jezabel y sus seguidores, donde Jezabel los indujo a pecar, ¿verdad? Entonces, pagará tanto esa mujer altanera como aquellos que fueron seducidos por ella. Tenga usted mucho cuidado dónde está buscando al Señor, en qué iglesia está buscando al Señor. Busque iglesias que aman a Dios, que sirven a Dios, que sirven con santidad y viven una vida santa, con el temor de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios está llamando al arrepentimiento hoy más que nunca. Dios está llamando a aquellos que han caído en pecados de adulterio para que se arrepientan, bendito sea el Señor. De otra manera, les espera una condenación eterna. Pero mire el último versículo que encontramos aquí. Dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Encontramos estas fuertes palabras. Y Dios dice, ¿verdad? Yo soy el que escudriña los pensamientos y las intenciones de cada persona. Dios escudriña la mente y el corazón. Hay cosas, hermanos, amigos, que nos escuchan, que no entenderemos respecto a la forma en que Dios se comunica con cada persona. Es más, yo estoy diciendo estas palabras y no sé cómo Dios le está hablando a usted, pero usted debe saber que Dios le está hablando con su Espíritu Santo y le está haciendo recordar aquello que usted necesita saber para tener una relación con Dios que le lleve a estar en paz con Dios, precisamente. Entonces, Dios conoce la mente, los pensamientos y el origen de esos pensamientos. Mire, usted y yo podríamos juzgar a los demás en sus actuaciones, pero nosotros no sabemos el origen de los pensamientos de esa persona, cómo se vinieron a dar y cómo le llevaron a esa persona a cometer su pecado. Por eso la Biblia nos dice que no debemos juzgar y que Dios es el que juzga. Mire, Dios llega a entender las razones, causas y situaciones por las que una persona se ve envuelta en situaciones pecaminosas.
Asimismo, conoce el corazón de quien decide arrepentirse y volver a Dios sinceramente. Entonces, solo cuando resistimos las tentaciones y vencemos es cuando aseguramos lo que Dios nos ofrece, esa vida eterna y todas esas promesas que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos invita y nos dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Está hablando a la iglesia en Corintio, ¿verdad? Estamos en el capítulo 5 versículos 1 y 2 y luego el 6 voy a leer. Dice, y cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces termina en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire qué tremendo, hermanos. Tenemos que vivir como Dios le agrada, porque somos también reflejo de su luz, reflejo de su amor y de su propósito. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que verse a sí misma y tiene que ver si hay algo que está, ¿verdad?, alejándola del propósito de Dios. Recordemos que estamos dando estas reflexiones para que cada creyente y cada iglesia reflexione donde está, busque a Dios, se humille y encuentre el oportuno socorro, porque cuando la iglesia se parece al mundo, tenemos una iglesia enferma. Cuando la iglesia actúa como el mundo, tenemos una iglesia sin poder. Cuando la iglesia juega con el mundo, tenemos una iglesia infiel. Por lo tanto, solamente recibirá castigo. Pero que Dios nos libre de esto, hermanos, y que busquemos a Dios, nos humillemos y nos arrepintamos para vivir como Dios quiere. Seguimos adelante y vamos a ir a este versículo 24 y 25, ¿verdad? Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, dice la escritura, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más. O sea, el que estaba siendo fiel Dios se estaba contento y al mismo tiempo les dice, no les voy a pedir más, pero mire lo que dice enseguida, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Esa fue la exhortación fuerte para los hermanos fieles en esa iglesia de Teatira. Retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al leer esta carta, entonces nos damos cuenta que a pesar del ambiente de pecado, había un remanente fiel que deseaba agradar a Dios y cumplir la palabra de Dios. Tenían temor de Dios y no quisieron ir más adelante para conocer esas profundidades de Satanás. Cuidado, mis hermanos, amigos, cuando nos dicen, mira, yo te explico cómo está la cosa, si quieres te enseño algo más para que tú sepas y puedas medir el agua, etcétera. Hermanos, tenga usted cuidado. Por eso Dios los alabó, ¿verdad? Porque vivían en temor de Dios, no quisieron ir adelante, ¿verdad? Y Dios les dice, no les voy a pedir más, pero sí Dios les enfatizó y les dijo, retengan con firmeza lo que ya tienen, indicando de esta manera que debían luchar por lo que era la verdad, por lo que Dios verdaderamente había instituido. Porque cuando se está rodeado de ese ambiente de pecado, es muy difícil, hermanos, amigos, permanecer sin ser afectados con pensamientos o situaciones que no agradan a Dios. Así es que más vale salir de allí. Entonces, mire qué tremendo. Aquí lo que dice enseguida es muy interesante. Al que salga vencedor, bendito sea el Señor. Parece que ya no tengo este versículo, pero lo leemos. Léalo usted, versículos 26 al 28. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así yo la he recibido de mi Padre, o sea, esa autoridad, y él las gobernará con cetro de hierro.
las hará pedazos como a vasijas de barro. También les daré la estrella de la mañana. Estas son las promesas que Dios tiene para sus hijos. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad. En cada mensaje dirigido a estas iglesias encontramos el propósito final de las exhortaciones de Jesús, que sean vencedores y cumplan su voluntad hasta el fin. Para esto el Señor les promete darles autoridad sobre las naciones. Bendito sea el Señor. Mire qué interesante, sin duda que la formación de los creyentes en esa congregación, hermanos, que estaban luchando con la oscuridad, con los engaños, con la injusticia, con la maldad, contra el pecado sexual, contra cada ah, incongruencia que pudiera tener un hijo de Dios, hermano. Bueno, ellos estaban luchando para vivir una vida santa, agradable a Dios en el temor de Dios. Entonces, miren, mis hermanos, por eso Dios, el Señor, les promete darles autoridad sobre las naciones. Su formación era clave, ¿verdad? Porque estaban luchando con las fuerzas de la oscuridad y esto era una preparación excelente para tomar autoridad divina entre las naciones de la tierra que vemos en nuestros días, hermano, naciones que han sucumbido ante los engaños del enemigo y cada vez vemos nosotros las noticias y nos entristece el corazón, inclusive nuestra nación, hermanos, oremos por ella porque muchos engaños quieren levantarse, pero la oración de los fieles, hermano, hará que se detengan muchas obscuridades y engaños que quieren llegar y asimismo detendremos muchas de las maldiciones que pudieran llegar a nuestra nación. Ahora, hermanos, y en el futuro, la autoridad de Jesús será fuertemente ejercida por los fieles y santos servidores de Cristo. Así es que, mis hermanos, busque al Señor, sea guiado por el Espíritu Santo, use la autoridad que Dios le da para interceder, hermano, y levante al Señor, al pueblo de Dios y nuestras naciones. Pero mire, hermanos, para terminar, les decimos que el Señor ofrece la estrella de la mañana, dice ahí en ese pasaje. Y sin duda que se refiere precisamente a la presencia, autoridad del Señor Jesucristo, fortaleza del Señor Jesús y sabiduría que nos dará eternamente cuando vivamos, hermanos, en la eternidad. Se nos ha prometido, hermanos, entonces a la estrella de la mañana, el Señor Jesucristo en nuestras vidas, guiándonos y dirigiéndonos. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos fieles al Señor, sirvámosle con alegría y sepamos que Él está con nosotros. Su autoridad está en nuestras vidas y gocemos de esa estrella de la mañana que cada día nos acompaña. No se puede igualar lo que han visto en estos días, esas auroras boreales, hermano, que han salido, ¿verdad? Fotografías muy lindas, pero la estrella de la belleza de la mañana es Jesucristo. Amén. Gocémonos porque nosotros tenemos esa estrella. Vamos ahora, hermanos, a interceder por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Que Dios la guarde, hermanos, en su propósito. Acompáñeme y así terminaremos esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos el hecho de ser escogidos tuyos y rogamos por aquellos que escuchen esta palabra y no te han conocido. Rogamos la acción de tu Espíritu Santo llegando a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones y que ellos puedan recibir, Señor, el perdón de sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu amor para nuestras vidas y rogamos en el nombre de Jesús por nuestras congregaciones. Rogamos por la congregación a la que asistimos. Señor, cúbrela con tu sangre preciosa. Declaro a la congregación de la Iglesia de Dios, verdad y vida, Señor, guardada y cubierta por la sangre del Cordero de Dios. Bendigo, Señor, a la congregación Verdad y Vida en Tijuana y declaro esa obra tuya guardando, Señor, a cada familia, guardando a nuestros pastores. Declaramos la obra tuya prosperada y tu nombre siendo glorificado. Señor, declaramos que la
la voluntad tuya es prosperada en medio de nuestra congregación, Señor, y declaramos que tú nos guías por senderos de justicia, por amor de tu nombre. Gracias, Señor, por guardarnos, por cubrirnos y llevarnos en tu propósito. Bendigo, Señor, nuestra nación de México. Samasanda, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obra del devorador en la nación de México. Reprendemos toda oscuridad. Samahanda Hasalabakaya. Señor, y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo, librando cada congregación, cada familia cristiana, librándolos del mal. Declaramos el avance del evangelio en nuestra nación y también, Señor, en Estados Unidos declaramos la obra tuya, Padre. Declaramos la prosperidad de tu pueblo y declaramos, Señor, que avanza tu pueblo, Señor, y somos más que vencedores por el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo y por el testimonio, Señor, que nos lleva a tu presencia, a tu gracia y a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por cada nación, Señor, que escuche esta enseñanza, esta reflexión, y rogamos que tomes en tu mano, Señor, a las naciones de tus hijos que escuchen esta transmisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno que nos ha acompañado. Recuerde que estamos en YouTube y usted puede ingresar a YouTube, suscribirse en mi cuenta y también poder escuchar toda esta serie si no ha escuchado las anteriores y las que vendrán. Pero también tenemos algo más de material que puede servirle para edificación de su vida en el Señor. Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho. Recuerden que estamos para servirles. Amén. Estamos para servirles y qué bueno que podría buscarme para una palabra de consejo, orientación espiritual o ministerial. Bendito sea el Señor. Si usted necesita afirmarse en la fe, si usted tiene alguna inquietud o busca que ore por usted, comuníquese a mi Facebook, Rafael Arbizu, ¿verdad? O al Messenger, y estaré para servirles. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches y saludo a sus familias.